Bueno, vamos a iniciar. Ya sabe que había una actividad planteada para el día de hoy, justamente una exposición sobre un tema propuesto, en este caso transformadores. Ya se había indicado la semana pasada, justamente el día lunes, cómo estaban distribuidos los grupos y los que tenían que hacer. Entonces, para aprovechar el tiempo y que los grupos todos puedan exponer el día de hoy, vamos a comenzar. Por el grupo A, le voy a habilitar para que ustedes compartan. ¿Sí? Iniciemos las exposiciones. Entonces, grupo A, puede iniciar. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, ingeniero, buenas tardes. Compañero, buenas tardes. Nosotros somos el grupo A y el grupo está conformado por el compañero Brian Cortés, el compañero Mario Carabalí y quien les habla Cáceres Abad Samuel. El compañero Brian Cortés creo que no va a alcanzar a exponer, ingeniero, tiene un problemita, creo que viene viajando y él dijo que se iba a comunicar con usted. En esta ocasión vamos a hablar sobre los transformadores DC, sobre sus partes y sobre los tipos. Bueno, en general un transformador es un dispositivo que permite elevar o disminuir el voltaje en un circuito por medio de un campo magnético, manteniendo una misma potencia. Como hablamos de transformadores DC, sabemos que la corriente continua presenta grandes ventajas, entre las cuales está su capacidad para ser almacenada de una forma relativamente sencilla. Esto, junto a una serie de características peculiares de los motores de corriente continua y de aplicaciones de procesos electrolíticos, tracción eléctrica, entre otros, que hacen que existan diversas instalaciones que trabajan basándose en la corriente continua. En cuanto a los transformadores DC, la diferencia de un transformador DC y de un AC es que en el de corriente alterna el campo magnético es variable y en cambio los transformadores DC su campo magnético es constante. Los transformadores se basan en la inducción electromagnética al aplicar una fuerza electromotriz en el devanado primario, es decir, una tensión, se origina un flujo magnético en el núcleo del hierro. Con su movimiento originará una fuerza electromagnética en el devanado secundario. Como sabemos, el DC es corriente directa. Para cambiar la dirección del flujo de corriente se debe revertir la polaridad de la batería cambiando los alambres. Con la corriente moviéndose en una dirección, la fuente de corriente tendrá suficiente energía para operar. Hablando de los transformadores DC-DC, estos modifican el nivel de tensión, refrescan la tensión en el extremo de líneas largas o se encargan del diseño del sistema de alimentación independientemente mediante el aislamiento galvánico. Para la protección selectiva y con ello rentable de las instalaciones, los transformadores DC-DC activan unos interruptores automáticos con corriente nominal de sextupla de forma magnética y con ello rápidamente. Estos transformadores DC-DC tienen algunas ventajas. Tienen un arranque fiable de cargas pesadas gracias a la reserva de potencia estática con corriente nominal hasta los 125% permanente. También tienen el control funcional preventivo que notifica estados de funcionamiento críticos ante fallos. También tienen una tensión constante, tensión de salida actualizada incluso al extremo de líneas largas. También permiten la conversión a diversos niveles de tensión y también tienen un aislamiento galvánico para crear sistemas de alimentación independiente.
¿Cómo saber si un transformador es AC o DC? Una forma de saber si un transformador es AC o DC es fijándonos en el símbolo que hay junto al voltaje en la salida de output, es decir, en la placa de características del motor, se suele poner AC o DC, o en otros casos se pone el símbolo de corriente alterna, y si es DC, está una raya con puntitos debajo, así podemos saber si es un transformador de DC. En cuanto a la medición de corrientes continuas con transformadores de corrientes, para la medición sin contacto de la corriente continua con transformadores de corrientes se utiliza el efecto de Hall. En este principio de medición se aprovecha el campo magnético generado por el conductor de corriente, donde choca este campo magnético perpendicular a una sonda Hall y se produce un voltaje en los lados de la sonda Hall. Esta tensión se llama tensión de Hall, donde también tiene un convertidor de corriente que mide esta tensión para determinar la corriente que circula. Hablando en general, ¿para qué sirve un transformador? De forma general, un transformador primero sirve para la distribución de energía. Es mucho más eficiente para transportar la energía con alto potencial y baja intensidad. Es por eso que se utilizan los transformadores para elevar el potencial a alta tensión. Sin embargo, en nuestros hogares también tenemos corriente de baja tensión, por lo que también se necesitan transformadores para pasar de alta a media y baja tensión. El transformador también sirve para protección de maquinaria eléctrica. En las industrias los transformadores son muy utilizados para proteger y aislar los equipos eléctricos controlando los pulsos de energía. Y el transformador también sirve para generar altos voltajes. Los transformadores son muy utilizados en el ámbito ferroviario para hacer mover las maquinarias que necesitan un alto voltaje para poder funcionar. ¿Cómo funciona un transformador? El funcionamiento de un transformador en sí se basa en el principio de inducción electromagnética, donde el transformador se compone de dos bobinas con distintas cantidades de vueltas. Ambas bobinas están unidas por un material ferromagnético para disminuir las pérdidas del transformador. Entonces, como conclusión, el transformador DC tiene un campo magnético directo. En conclusión, se podría decir. El siguiente compañero. Gracias. Buenas tardes. ¿Se escuchan? Que continúe. Bueno, buenas tardes, compañero. Buenas tardes, profesor. A continuación, convertidores, CA, CC o rectificadores. Máquina de corriente continua. Significa alimentación de tanto el circuito de excitación como el incluido. Máquina asíncrona. El control de tanto escalar como vectorial de la velocidad de máquina síncrona realiza mediante algún tipo de convertidores de CC a CA. Necesita como fuente la alimentación de una tensión continua. Máquina síncrona. La autorización de convertidores CA a CC, las máquinas síncronas. En caso de los generadores síncronas es necesario contar con una corriente continua para excitación de máquinas. Motores especiales. Algunas máquinas como los motores paso a paso se necesitan una fuente de corriente continua que deben conmutarse adecuadamente para conseguir su control. Partes de un transformador. Aquí vamos a hablar sobre las partes de un transformador. Bobina primaria, encargada de recibir la tensión
a transformar y convertir en un flujo magnético, como un imán, el núcleo de transformador, encargado de transportar el flujo magnético a la bobina secundaria, a los que está rotando. Bobina secundaria, encargada de transformar el flujo magnético en una diferencia de potencia requerida. Como pueden ver, ahí está un pequeño dibujo que es el flujo magnético y el que está abajo es el núcleo de transformador. O sea que él está rotando, está girando. Aquí le vamos a hablar de tipos de transformadores. Transformadores impedancia, transformador elevado de reductor de tensión, transformadores variables, transformadores de aislamiento, transformador de alimentación y transformador de pulso, transformadores de diferencia de variaciones de línea y transformador con diodo dividido. Bueno, como pudieron observar, aparte de esta exposición, de la exposición que tenemos, es un tema muy, ¿cómo le puedo decir? Es un tema que nos llevó con el compañero a ir un poco más allá, a buscar algo más, aparte de esto, secundario. Yo le quisiera decir unas palabras, profesor. Los tipos de transformadores, como el compañero dijo, son los transformadores monofásicos, transformadores bifásicos, transformadores trifásicos. ¿Qué es un transformador y cuáles son sus partes? Se denomina transformador en un elemento eléctrico que permite aumentar y disminuir la tensión en el circuito eléctrico de la corriente alterna, manteniendo la potencia. También existen transformadores con más desnevado. En este caso puede existir un desvanado terciario menor de tensión que el secundario. Acá hay un tema que para nosotros es un poquito, bueno, todos son importantes. ¿Cuáles son los transformadores tipos y póster? Ojo, le vuelvo a decir, ¿cuáles son los transformadores tipos y póster? Los transformadores tipos y póster son los transformadores en distribución de área diseñados para la interconexión de la red mediante la tensión de 13.2 kilovatios a 23 kilovatios voltios. La red de baja tensión de 120 a 220 voltios a 440 voltios para su uso comercio. ¿Cuáles son los tipos de transformadores elevados? Transformadores elevados, reductores de tensión, transformadores variables, transformadores de aislamiento, como ya le había dicho, transformadores de alimentación y transformadores de pulso, transformadores de línea, feedback, y etcétera. Y por último, ¿qué elementos es necesario para seleccionar un transformador? A la hora de elegir un transformador adecuado, debemos de tener en cuenta varios aspectos. Los voltios que necesitan, los voltios capaces de soportar la red, donde van al aislamiento, aislado, a un aparato de regulador de 2 voltios. Eso es todo, profesor. Y ahí era el otro compañero que faltaba. Okay. Entonces, ¿Alguna pregunta? te pasa lo que después haré algunas preguntas, ¿no? Voy a comenzar desde la última parte que indicaron. A ver, ustedes ahí hablaron del convertidor, ¿no, verdad? También hablaron del transformador. Quiero saber si el transformador y el convertidor es lo mismo o son dos máquinas o dispositivos diferentes. ¿Escucharon, grupo A? ¿El convertidor y el transformador son iguales? ¿O es Profesor Díaz. ¿El convertidor y el transformador son iguales? ¿O es lo mismo? No, no es lo mismo, profesor. ¿Por qué? No, ingeniero, no es lo mismo. Como profesor,
Profesor, no es lo mismo porque tiene uno de las bobinas conectado a uno en los otros circuitos, profe, convertidores o transformadores. ¿Algo que añadir, Samuel? No es lo mismo, el transformador es diferente, el convertidor es diferente. Por ejemplo, los convertidores los encontramos, puede ser, por ejemplo, en los adaptadores del celular, porque nos convierten de AC a DC, de DC a DC, de AC a AC. Entonces, los transformadores tienen otro papel diferente, pienso yo, porque ellos transforman, pero no convierten. No sé si me hago entender, porque incluso buscando en internet, en Google, no había un concepto preciso sobre lo que era un transformador DC, y hablaba más de convertidores, pero llegué a la conclusión de que no era lo mismo, porque habían conceptos diferentes en los convertidores. Es lo que puedo decir. Ok. Siguiente pregunta. Ahí hablaba que el transformador puede hacer variar los niveles de tensión. ¿Qué más magnitudes puede variar el transformador? La tensión, la intensidad. Siguiente pregunta. Ahí hablaron lo que era la inducción electromagnética, una parte, me indicaron sobre la inducción electromagnética. ¿Qué es la inducción electromagnética? ¿Cómo, profesor? ¿Qué es la inducción electromagnética? Electromagnética, electromagnética que se proponga transportar y diminuto paquete de energía. La inducción electromagnética es la que produce una fuerza electromotriz, ingeniero, en las bobinas. ¿En qué punto se produce esa inducción? ¿En qué punto? En campos eléctricos. ¿En qué punto o parte del transformador? En el bobinado, en el primario y en el secundario. Ok, gracias por contestar las preguntas. Vamos con el grupo B. Siguiente grupo, grupo B. Buenas tardes, ingeniero. ¿Ya está para compartir? Sí, ya puede compartir. Ya. Bueno, buenas tardes, ingeniero, compañeros. Nosotros somos el grupo número B, que estamos conformados por Dayese Guevara, Ángel Arboleda, Jenner Quiñones y quien les habla, Alexis Camacho. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Y empezaré con lo que es la definición de los transformadores DC. Aquí nos dice que es un dispositivo que permite modificar potencia eléctrica de corriente alterna con un determinado valor de tensión y corriente en otra potencia de casi el mismo valor, pero generalmente con un distinto valor de tensión y corriente. También que es una máquina estática de bajas pérdidas y tiene un uso muy extendido en los sistemas eléctricos de transmisión y distribución de energía eléctrica. Cuando se requiere transformar energía eléctrica desde los centros de generación, centrales eléctricas, a los centros de consumo, se eleva la tensión de unos 15 kilovoltios hasta 132, 220 o 500 kilovoltios.
Se efectúa la transmisión mediante las líneas aéreas o subterráneas con menor corriente, ya que la potencia en ambos lados del transformador es prácticamente igual, prácticamente lo cual reduce las pérdidas de transmisión, RI2. También nos dice que en la etapa de la distribución se reduce la tensión a los valores normales, que es de 380 sobre 220 voltios, mediante los transformadores adecuados. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos el funcionamiento de un transformador. Este se basa en el principio de la inducción electromagnética. El transformador se compone de dos bobinas con distintas cantidades de vueltas. Ambas bobinas están unidas por un material ferromagnético para disminuir las pérdidas del transformador. Aquí se aplica un voltaje de corriente alterna al devenado primario, lo que genera en este un campo magnético que se traslada a través del material ferromagnético al devenado secundario. También al ser un campo magnético variable debido a la corriente alterna, que genera en el devenado secundario un FEM, que es la fuerza electromotriz. Aquí, este voltaje va a depender de tres factores, los cuales son la cantidad de vueltas que tiene el devenado primario, la cantidad de vueltas que tiene el devenado secundario y el voltaje aplicado en el devenado primario. Gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. ¿Para qué sirve un transformador? El transformador es de uso prácticamente universal. De igual forma, a continuación detallaremos algunos de los más comunes de estos. Para la distribución de energía es mucho más eficiente transformar la energía en alto potencial y baja intensidad. Es por esto que se utilizan los transformadores para llevar el potencial a alta tensión. Sin embargo, en nuestros hogares tenemos corriente de baja tensión, por lo que también necesitan transformadores para pasar de alta y media a baja. Para protección de maquinaria eléctrica, en las industrias los transformadores son muy utilizados para proteger y aislar los equipos eléctricos, controlándolos como pulsos de energía. Para generar voltaje, los transformadores son muy utilizados en el ámbito ferroviario para hacer mover las máquinas que necesitan de un alto voltaje para funcionar. Los transformadores son elementos muy utilizados en la red eléctrica. Una vez generada la electricidad en el generador de las centrales, antes de enviarlas a la red se utilizan de los transformadores elevadores para elevar la tensión y reducir así las pérdidas en el transporte producidas por el Joule. Una vez la transportada, utilizan los transformadores reductores para darle a esta electricidad unos valores con los que podamos trabajar. Los transformadores también son usados por la mayoría de electrodomésticos y aparatos electrónicos, ya que normalmente trabajan a tensiones de un valor inferior al suministro por la red. Además, los transformadores forman parte de un elemento clave en la seguridad eléctrica de los hogares. Para diferenciar este dispositivo, utilizan transformadores para comparar la intensidad que entra en la que sale del hogar. Si la diferencia entre los mayores de 10 miliamperios conecta el circuito, evitando podamos sufrir lesiones. De compañero. Bueno, a mí me tocó parte de un transformador. Ya, primero voy a hablar sobre el núcleo. El núcleo de un transformador eléctrico es el sistema que forma su circuito magnético. Está constituido por chapas de acero que han sido sometidas a un tratamiento químico especial.
El circuito magnético está compuesto por las columnas, que son las partes donde se montan los desvanados, y las culatas, que son las partes que realizan la unión entre las columnas, los espacios entre las columnas y las culatas, por los cuales pasan los desvanados. Se llama ventana del núcleo. Según sea la posición relativa entre el núcleo y los desvanados, los transformadores se clasifican en acorazonados, donde en su mayor parte abrazados y acorazonados por el núcleo magnético de las columnas, en las cuales los desvanados, los que rodean casi por completo el núcleo magnético. Ahora voy a hablar sobre los desvanados. Bueno, los desvanados constituyen el circuito eléctrico de un transformador. Se realizan por medio de conductores de cobre en forma de hilos redondos, en donde sección rectangular. Cuando se requiere secciones mayores, los conductores están recubiertos por unas capas aislantes que suelen ser barniz en los pequeños transformadores. En el caso de platina, está formada por una o varias capas de fibra de algodón y cinta de papel. ¿Qué pasó? Como podemos ver en la imagen, tenemos el desvanado primario, el desvanado secundario, y aquí el núcleo del transformador donde va el flujo magnético. Gracias. El siguiente compañero. Buenas tardes con todos. Yo les voy a hablar un poco de los tipos de transformadores. Existen distintos tipos de transformadores según la aplicación que se les dé. Tenemos ahí transformadores elevador reductor de tensión, transformadores variables, transformadores de aislamientos, transformadores de alimentación, transformador de pulso y transformador diferencial de variación lineal. Transformador con diodo dividido, transformador de impedancia y estabilizador de tensión, y transformador de aislamiento monofásico y transformador de aislamiento trifásico. También quería hacer otra consultita aquí. Cada día que utilizamos dispositivos eléctricos y electrónicos, y muchas veces estos requieren de un transformador, el cual, si bien generalmente no le damos mucha importancia, si el componente es el componente que nos permite utilizar la electricidad de una manera más controlada, ya que si conectamos nuestros dispositivos directamente a un enchufe. Y también otro temita aquí que le iba a explicar un poquito más es, por decir, en primer lugar, debemos entender por qué los transformadores funcionan con corriente alterna y no con corriente directa. Esto ocurre debido a la ley de Faraday, la cual en términos simples nos indica que para que se induzca una corriente en un conductor, el campo magnético debe estar variando en el tiempo, ya sea aumentando o disminuyendo, por lo cual si utilizamos corriente continua, el bobinado primario va a generar un campo magnético que eventualmente va a dejar de crecer y ser constante en el tiempo. Y como consecuencia, el bobinado secundario solo va a inducir una corriente al principio. Pero una vez que el campo magnético una corriente. Y eso es todo lo que les puedo explicar, y muchas gracias. ¿Alguien más o ya culminaron la exposición? Culminaron. A ver, se nos va a acabar el tiempo. Salga e ingrese de nuevo para que no se corten las preguntas que le voy a hacer. Salgan e ingresen de nuevo.